¿Sabías que existe una ecuación tan hermosa que su propio creador confió en ella para predecir algo que nadie había visto jamás? Hoy hablamos de Paul Dirac, el genio que predijo la antimateria con la ecuación más bella de la física. Paul Edwin Maurice Dirac fue uno de los mayores genios de la física del siglo XX, tan grande que suele ser comparado con Newton, Einstein y los arquitectos fundamentales de la física moderna. Pero Dirac no solo resolvía ecuaciones, pensaba en ellas como si fueran obras de arte, buscando la belleza y la elegancia en las matemáticas que describen el universo. En los años 20, la física vivía una revolución. La mecánica cuántica explicaba el extraño mundo microscópico de los átomos y las partículas. Pero había un problema: no era compatible con la teoría de la relatividad especial de Einstein, que describe el universo a grandes velocidades. Dirac se propuso un objetivo que parecía casi imposible: encontrar una única ecuación que describiera el electrón y que respetara ambas teorías, unificando el mundo cuántico con el relativista. Era una tarea monumental que muchos consideraban inalcanzable. Pero en 1928 lo logró. La ecuación de Dirac apareció. Y fue un triunfo. No solo explicaba perfectamente el spin del electrón, una propiedad cuántica que hasta entonces no tenía una explicación fundamental, sino que contenía algo totalmente inesperado: soluciones con energía negativa. Al principio, esto parecía un desastre. ¿Cómo podía existir una partícula con energía negativa? No tenía sentido. Muchos físicos, incluso sus colegas más respetados, pensaron que era un error fatal en la teoría. El propio Dirac dudó, se había equivocado, pero había algo que lo detenía. La ecuación era demasiado bella para estar equivocada. Tenía una simetría y una elegancia matemática que le decían que debía haber algo de verdad en ella. Así que, en un acto de fe científica sin precedentes, Dirac confió en la belleza de su matemática y tenía razón. De esas extrañas soluciones de energía negativa surgió una predicción asombrosa en la existencia de un nuevo tipo de materia, partículas idénticas a las que conocemos, pero con carga eléctrica opuesta a antimateria. Su ecuación predecía un antielectrón, una partícula con la misma masa que el electrón, pero con carga positiva. Lo llamó el positrón. Unos años después, en 1932, el físico Carl Anderson, mientras estudiaba los rayos cósmicos, descubrió experimentalmente el positrón. La naturaleza había confirmado lo que la matemática ya había anunciado. La audaz predicción de Dirac era real. Por este trabajo revolucionario, Paul Dirac recibió el Premio Nobel de Física en 1933, pero sus contribuciones no terminaron ahí. Dirac también formuló gran parte del lenguaje matemático de la mecánica cuántica moderna. Introdujo la notación Braket, que los físicos usan todos los días, y ayudó a construir los cimientos de la física de partículas. Era famoso por su silencio. Hablaba muy poco. Era conocido por su personalidad introvertida y precisa. Pero cuando hablaba, todo el mundo de la física escuchaba. Paul Dirac nos demostró algo extraordinario: aunque en la naturaleza, a veces, la verdad y la belleza son la misma cosa. Si te ha gustado esta historia sobre uno de los momentos más bellos de la ciencia, no olvides darle a like y suscribirte para más contenido sobre los misterios del universo. Gracias por vernos.